Guanabacoa está considerada como un sitio arqueológico y nadie ha hecho arqueología. Que no saben lo que es el río Almendares, tratan de botar basura, tratan de botar escombros. Y por último nos queda el cocodrilo cubano, que si bien está muy bien en los criaderos, las especies no son para tener en criaderos. La jaula tiene que tener un azulejo dentro, la jaula trampa. Él empieza a pitear, ¿no? ¿Quién es ese que va a estar 4, 5, 6 años en el poder y que lo que tiene es una autoridad específica que nosotros le hemos dado? El Centro Histórico de Guanabacoa, que además es el centro histórico de la región histórica de Guanabacoa, que es mucho más amplia y está declarado Monumento Nacional desde el año 1992. Y luego del de La Habana Vieja, el más antiguo es el de Guanabacoa, y además es el único monumento nacional junto con La Habana Vieja en el occidente del país. También es el centro histórico que menos atención ha recibido, por tanto es uno de los más deteriorados de todo el país. Hemos perdido un enorme patrimonio en la segunda ciudad más importante en La Habana, 1554. Nadie ha entendido el valor de los grandes conventos, las grandes iglesias, tener una ermita de 1675. Guanabacoa está considerada como un sitio arqueológico y nadie ha hecho arqueología. En la actualidad tú tienes un centro histórico colonial desconfigurado, precisamente por el mal tratamiento o el escaso o ningún tratamiento que han recibido las construcciones patrimoniales en Guanabacoa. Ejemplo como los Escolapios, un colegio que está prácticamente deshabitado y en un estado constructivo muy deteriorado, desatendido. Lo han pintado, han tenido el valor de pintar los Escolapios y se está derrumbando tanto el Real Colegio como el claustro. Y la iglesia no le prestan atención, siendo patrimonio nacional. Entonces, ¿qué historia podemos hablar? Han dejado caer la Casa de las Cadenas por una desidia oficial. Ejemplos claves, por ejemplo, la Casa de las Cadenas, que es el edificio más polémico y más deteriorado también de todo el patrimonio construido de Guanabacoa, pero también está sus iglesias, el convento de Santo Domingo, que es un ejemplo por sus techos mudéjares de los pocos que hay en América Latina y está prácticamente en peligro de desaparecer. Todo esto impone un reto muy grande, sobre todo cuando tú vives en una casa patrimonial o colonial. Porque por la ley tú esa casa no la puedes transformar, la fachada la tienes que mantener, pero no tienes los recursos, además que lleva medios económicos bastante altos para llevarla a un mantenimiento o una restauración que generalmente las personas que las habitan no pueden llevar a cabo. Una gotera que empezó a caer aquí en la sala y que esa gotera se fue incrementando y fueron surgiendo más goteras y más por aquí, por allá y por allá hasta que no tuvo remedio. Por mis propios medios lo único que pude hacer fue quitar las tejas criollas que habían en el techo y montar papel de techo. ¿Por qué? Porque las tejas criollas pesaban mucho. De hecho, ya el techo tenía huecos que se veían, ¿entiendes? Se veía que entraba el rayito del sol, se veía todo. De atrás lo que sí tuve que tumbar fue el techo, porque ya estaba ya a punto de colapsar. Y eso era un peligro para mí. Si hubiera remedio no lo hubiera hecho, pero en realidad ya no había remedio. Si existiera alguna ayuda social, alguna ayuda del Estado principalmente, ¿no? Y que me apoyara, yo pienso que tendría un futuro. Pero si no hay esa ayuda, va a ser imposible un futuro en esta casa. Va a llegar un momento que, a medida que pase el tiempo, un tiempo malo, un ciclón, lo que sea, puede pasar cualquier cosa. La apuntalamos y la casa subsistió hasta víspera de la caída del cobre. Por eso esta casa de ahora en adelante no tendrá los muebles que tenía, ni el mobiliario, ni la colección de porcelana, pero sí tendrá una gran cruz y una caridad del cobre en la puerta, porque yo subsistí un año pidiendo limosna para que se atendiera una casa de privilegio. Pero al mismo tiempo que luchaba de privilegio de esta casa, durante 30 años luché todas las casas coloniales de Guanabacoa. Mi privilegio es ver las madrugadas en la sala Saleta esperando que no se roben una vía, porque la noche en Guanabacoa es terrible. Y de aquí querían sacarme para una nave. Entonces esto se va a llenar de escombros. Yo pagué a unos grandes amigos y ya no hay escombros. Ahora lo que espero los materiales porque van a venir para salvar la casa. Y este reguero es mi casa actualmente con un beso hasta aquí. Es una casa colonial con todas las características, enorme, larga. Eran flores bellísimas que lamentablemente ya, porque no pude salvarlas. También estilera era así, o sea la sala y la saleta.
pero el tiempo era muy costoso reconstruirla, el tiempo no lo permitió. El piso sí y los techos eran preciosos. Según la estrategia de trabajo de la Oficina de Monumentos del municipio, que está ligada a la provincial y a la vez a la nacional, que es así como funciona, una persona cuando va a cometer una transformación en su casa debe pasar por esta oficina para recibir los permisos necesarios y supuestamente también las orientaciones de cómo llevar la restauración en su casa. Pero esto es algo que nunca ha funcionado correctamente. El gobierno municipal no ha dado ninguna ayuda concreta a las personas para restaurar su casa. Había un dilema, que como era monumento histórico, no podía subir transformación. A mí usted me entiende, para poder yo hacer cualquier cosa tenía que contar con lo que atiende lo que es los monumentos históricos en Guanabacoa. Pero al ver que no hay esa preocupación, yo voy a tratar antes de repararlo por mis propios medios. La única forma de no reparar por mis medios es dejarlo que se caiga así. Porque ponerme a buscar es como en la casa de las cadenas, no hay presupuesto. Por tanto, vas a encontrar en Guanabacoa muchos espacios vacíos, ruinas de donde hubo casa o simplemente casas modificadas por los propios moradores que encuentran soluciones más económicas o inmediatas a las que tienen a mano, sin ningún asesoramiento y sobre todo sin ningún apoyo material. Hay factores abióticos como los que tenemos ahora con respecto al cambio climático y hay factores bióticos provocados por los seres humanos o por otras especies. Cuba, para mí, el problema más grande que tiene es que necesita de la democracia para poder mantener un discurso de resistencia. Yo no bajo mucho al puente Almendares, pero sé que la trampa está puesta hace rato ya. Y se ha notado porque ya no baja mucha basura de río. Porque esto se creó un proyecto nuevo, la barrera para que no lleguen los desechos sólidos al mar. La función que realizo aquí es, como ven, extraer todos los desechos sólidos de eso que no pasen para allá, mantener limpia la barrera esta. Tenemos que la caja espero aquí llenarlo. Entonces rápidamente que se llene, llamamos, vienen a recoger y nos ponen otra vacía. Tratando de mantener siempre limpia la barrera esta, ¿me entiendes? En ese río antiguamente dicen la gente vieja que los niños y ellos se bañaban ahí. Porque antes tú tirabas un medio y veías el fondo del río. Lo que tiene la barrera es un tubo flotante. Es un tubo flotante que no llega a la superficie del río, ¿no? Pero este tubo flotante lo que hace es, como puedes ver, parar ahí los desechos y como ven, no pasa. En lo que es en el área del parque que pusieron la trampa, se recoge el sólido de allá. A veces la gente no es escrupulosa, que no saben lo que es el río Almendares, tratan de botar basura, tratan de botar escombros y no tratan de cuidar lo que tienen que cuidar, que es el área del río Almendares. Hay gente que los caza para vender, otros los cazan como yo los cazo para mí. Yo los dejo una temporada para la otra y los tengo para mí.
Yo considero que las 10 especies más amenazadas de Cuba, según mi criterio, son, entre otras, el almiquí, que hace rato que no se ve, o sea, se dan reportajes esporádicos. Está el majuarí, un pez también de agua dulce, con un valor evolutivo tremendo. Y están 3 especies de jutía pequeñitas que están muy localizadas en los cayos o en el herbazal de ciénaga de la Ciénaga de Zapata, que es la jutía enana, la jutía conguino de los cayos del sur y la jutía rata de los cayos del norte. Con respecto a las aves, están también algunas que prácticamente no se ven. El carpintero real se dio por extinguido, no oficialmente, porque una especie se da por extinguida cuando ya se demuestra bien claro que, que ha desaparecido al cabo de 40 años por lo menos. Está la ferminia y la que no es Santo Tomás, que son aves muy interesantes que viven en la ciénaga de Zapata. Está el gavilán caguarero, estuvimos un mes entero con un especialista americano buscándolo y siempre las pistas eran falsas. Y por último nos queda el cocodrilo cubano, que si bien está muy bien en los criaderos, las especies no son para tener en criaderos, sino para que vivan en libertad e interaccionen con otras especies. Existen muchos factores que ponen en riesgo la existencia de las especies. Hay factores abióticos, como los que tenemos ahora con respecto al cambio climático, y hay factores bióticos provocados por los seres humanos o por otras especies. Pero hasta ahora y tradicionalmente el factor más importante ha sido el factor antrópico, que es las alteraciones que produce el hombre en los hábitats naturales. Hay un bosque y ese bosque o bien lo sustituye completamente por una sabana, o bien lo tala indiscriminadamente y altera entonces su composición, o muy común, lo fragmenta. O sea, deja parches de bosque por un lado y parches de bosque por otro lado, pero entre un parche y otro parche hay ciudades, carreteras, caminos. Todo eso, de alguna forma, reduce el número de individuos de una especie, y el peor escenario para nosotros es que precisamente casi todo esté antropizado y no tengamos conciencia de que realmente, aunque esté antropizado por desarrollo económico, por lo que fuera, hay que conservar, aunque sean los remanentes de la fauna que sea. Hay que entonces insistir en el que se está insistiendo, en el servicio ecológico que brindan los ecosistemas. Se va a desaparecer un manglar. Eso es un grupo de mata ahí en el mar. Eso no importa, que no importa. Mira, eso sirve de barrera contra el oleaje para que no se deterioren las playas. Y sirve sobre todo como refugio de las formas juveniles de los peces que después uno pesca. La manera más efectiva que usan todos los países para controlar que no se tengan las especies es, por un lado, hacer leyes de prohibición de que se capturan esas especies. Parte de esa especie amenazada está dentro del área y parte está afuera. Lo estudiamos en detalle, por ejemplo, la grulla cubana, que está muy amenazada en las pocas partes que existe, y ella resulta que en la época de invierno sale del área a pastar en los pastizales. Pero los pastizales no podemos incluirlo al área protegida. Primero, eso es una zona productiva para el ganado. Y no puede haber área productiva en un área protegida. Fíjense la contradicción entonces que hay entre desarrollo y conservación. Ese conflicto es eterno. El uso sostenible de los recursos naturales. Eso es un tema bastante candente. Tú tienes que tener en cuenta 4 aspectos de la sostenibilidad. Si no tienes esos 4 aspectos, el resultado no es sostenible. El primer aspecto, que tomes de la población lo que se llama la tasa de reemplazo. Menos cantidad de individuos de la tasa de reemplazo. Si en una población se mueren anualmente 50 individuos, para mantenerse necesita 50 más. Pero si tú por caza, por eliminación, por lo que sea, por alteración del hábitat, mueren 60 individuos, la población cada vez va a ir decreciendo hasta que desaparece. Tú no puedes explotar a una especie alterando su hábitat. El caso clásico en Cuba, el arrastre de camarones. Sí, a fin de cuentas el arrastre de camarones no afecta a las poblaciones de camarones, no afectará a las poblaciones de camarones, pero su hábitat, que era la ensenada de la broa y todo eso ahora es un desierto, porque los arrastres, yo estuve en un arrastre para verificar eso.
Eso es una barbarie ecológica aquí y donde sea. Pero bueno, los camarones resuelven el problema económico. Eso entonces no es sostenible ecológicamente. Hay muchos buenos programas actuales. Yo participo en uno que es la conexión de paisaje y otro que es la tarea vida. En ambos proyectos se trata de salvar la biodiversidad. Se supone que dentro de esa biodiversidad están las especies amenazadas, pero hasta que yo recuerde, yo me leo los documentos, en ningún momento menciona especies amenazadas específicamente. Pero bueno, se supone que dentro de lo que es el bulto de lo que es la biodiversidad caigan estas especies amenazadas. Porque usualmente aquí lo que se busca es el ecosistema en sí, no la especie. Y quizás salvando algunos ecosistemas específicos se salven dentro de eso, además de la otra especie, las especies amenazadas. La gente tiene que ser de verdad soberano. Nosotros no somos diferentes a lo que el mundo propone. Tenemos cosas diferentes. En la forma tenemos hasta cosas que ya quisieran algunos en el mundo tener. Yo crío pájaros aproximadamente sobre los 9, 10 años o menos. La caza de basurero nada más es por temporada. Empieza sobre lo que empiezan los frentes fríos, septiembre, octubre, por ahí. Es que empiezan a entrar los pichones. En febrero, no, marzo, abril, por ahí, que empiezan a emigrar ellos para atrás, que es la caza de los añiles. La jaula tiene que tener un azulejo dentro, la jaula trampa. Él empieza a pitear, ¿no? Y entonces el otro azulejo, el que esté cerca por ahí o los que estén cerca por ahí, van para donde está el comedero de la jaula, que es el comedero trampa, cae la trampa y se queda ahí en la jaula. Un azulejo, mira, en estos momentos los pichones ahora lo están vendiendo en un CUC. Otras temporadas valían 5 pesos, 10 pesos, moneda nacional. Y los azulejones siempre han valido de 50 a 100 pesos. Ya cantando depende del talento del pájaro. Según, depende. Si el azulejo es nuevo ahora, te lo pueden vender en 10 pesos, 7 pesos. Estamos hablando de moneda nacional. 15 pesos. Pero a la vez que ya se pone azul y que empieza a cantar, y ahí sí los precios. Yo he oído hablar de azulejos que van hasta 50 CUC. Bueno, la caza furtiva de aves migratorias en Cuba en estos momentos está en una escala un poco grande en comparación con los años anteriores. Cada año se incrementa, fundamentalmente por parte de la población joven, y en la actualidad es un problema bastante complicado debido a que anualmente, fundamentalmente en esta época que acaba de concluir del invierno, que es donde viene a Cuba la mayor parte de las aves migratorias, tiene su mayor pico de actividad. Y desde el punto de vista de los efectos que esto conlleva para las aves migratorias son fuertes. Hay gente que los caza para vender, otros los caza como yo los cazo para mí. Yo los dejo una temporada para la otra y los tengo para mí. Capturar individuos que se encuentran sexualmente maduros y que son los que se encargan de perpetuar las generaciones siguientes y la especie como sí, tiene el efecto negativo de que se disminuyen ejemplares que pueden procrear a la población, y eso trae un efecto negativo a la hora del crecimiento y la mantención del número de individuos. Además que muchas veces los ejemplares que se capturan no sobreviven al estrés que provoca ser tomados su medio natural y adaptarlos a otras condiciones que no son las más aptas para ello. A ver, yo más bien libero las hembras, más otro macho que lo veo un poco débil que si esto, lo suelto. En esta temporada sí, es mejor liberarlo en esta temporada porque así se ajunta a los otros, coge más energía, se embulla con los demás y puede ser que mire, puede ser que no, no sé. En nuestro país hasta el momento no se ha realizado ningún estudio para medir la
el nivel que tiene la afectación de la captura ilegal de aves en las poblaciones de las aves. Sin embargo, en Estados Unidos sí se han realizado y sí se ha visto de que ha habido una disminución en los números de individuos de todas las especies de aves migratorias que son comercializadas ilegalmente: azulejo, mariposa, azulejón, degollado. Si yo voy a cazar uno, pero es para mi entretenimiento, ¿entiendes? Yo no voy a andar con 5 o 6 jaulas para cazar azulejos, que evidentemente eso es para el negocio. Yo no hago eso, yo lo que lo hago es para mi hobby. Ahora un poco los forestales que se han puesto ahora en lo que es este año, el año pasado, en eso. Que te rompen las jaulas, te liberan el pájaro y te meten con una multa. Yo tengo amistades mías que han puesto una multa de 1.500 hasta 2.000 pesos. No domino mucho estos temas, pero existe cierto control y fundamentalmente está dado a las especies que están siendo catalogadas como especies en amenaza, que lamentablemente ninguna de las aves migratorias en Cuba, hasta lo que conozco, está dentro de este nivel, no por falta de control, sino porque simplemente son especies que, poniendo las cartas sobre la mesa, en este momento no se encuentran en amenaza de extinción. Te voy a poner un tirito. ¿Cómo? ¿Cómo dice usted? Ahora, ¿cómo que nada? No, ya, si era el tiro. Era el tiro, papi. ¿Hasta cuántos tiros tú haces? Vamos a poner el tiro, voy a poner el tiro. Tere, no pongas tanto tiro. Tú has visto cómo está esto, Julito. Dime algo de las crisis esta que hemos vivido los últimos meses así. Eloy, pero a ver, ¿desde cuándo tú me estás hablando? ¿Desde cuándo tú me estás hablando para acá? Porque yo tengo, yo tengo 43 años, Eloy. Sí, pero fresquita, yo estoy hablando de las últimas series, porque yo no tengo tanto como tú. Mi último buen momento fue antes de cerrar el CIET, 89. Imagínate que en el 89 yo tenía 2 añitos, mi mamá no iba a haber comprado una para mí en CIET. Se cayó el muro de Berlín y se me cayeron las ilusiones. Todo. Esto ahora, imagínate tú, esto ahora, la verdad es que yo no me lo esperaba. O sea, tal vez no porque no se viera venir, sino porque yo no estoy preparado. No sé si es mi generación o es que nadie en Cuba está preparado para otro periodo especial. En el sentido de que pensábamos que estábamos ya que íbamos para otra fase. Puede ser que nosotros nos demoremos o no tengamos nunca ya la posibilidad de tener la harina que merecemos, el pollo que merecemos, la mantequilla que merecemos, el aceite que merecemos, los huevos que merecemos. Los huevos, eso de gallina. Lo de la cuota. Pero yo siempre digo algo que puede parecer un disparate, pero yo me lo creo a pie juntilla, que es que lo único que nos puede salvar de todo eso es la democracia. Espérate, que esto hay que ponerle tiro. Y eso es lo que lo que lleva es poner tiro, porque te vas a poner profundo. Te vas a tirar para lo hondo. Recógelo, que te vas a tirar para lo hondo. Cuando se cae un dado, eso no vale. Sí, hermano, pero este tema, te vas a tirar para lo profundo. Esto lo que lleva son reyes, papá. Si vas a hablar de democracia, esto es lo que lleva son reyes. Espérate un momento, mi hermano, si voy a poner tiro. Te queda uno. Caramba. Bueno, tire. Esto es fácil de matar. 3 nada más. Pero ¿cómo que eso se resuelve con democracia, mejor? Explícame cómo que tú me dices a mí que no hay apoyo en la casilla se resuelve con democracia. Eloy, chico, mira, yo sé que cuando uno habla de esas cosas, de más o menos productos, más o menos mercancía, más o menos bienes de consumo, de uso, de riqueza en general, parece ser que las soluciones son antes que nada económicas, ¿no? Pero yo creo que eso que es verdad, que no es falso ni que es una ilusión, tiene que estar acompañado de esto otro que te acabo de decir yo desde el inicio. Por eso yo digo que antes, ¿no? Porque lo otro
puede ir apareciendo y, por ejemplo, si tú miras Bolivia, Bolivia en 20 años pasó de ser un país de los más pobres del mundo a ser la economía más próspera de América. Por lo tanto, hay cosas que se pueden lograr, pero la democracia, es decir, cuando te digo lo que se puede lograr materialmente, pero la democracia es algo que permite que ese proceso, incluso si es largo, sea llevadero por nosotros los ciudadanos, la ciudadanía. Y yo creo que en una trinchera, en el peor momento de resistencia, en el peor momento de guerra, en el peor momento de acuartelamiento, de asedio, en el peor momento de bloqueo, en el peor momento de amenazas de los Estados Unidos, lo único que nos puede salvar es la democracia. Contra lo que se dice normalmente, que es aquella frase famosa del fundador de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola, de que dentro de una fortaleza sitiada cualquier disidencia es traición. Yo creo lo contrario. A mí me parece que eso es una corriente, y una corriente que ha sido dominante en el mundo, dominante sobre todo en el totalitarismo, que le viene muy bien, es esencial, también al fascismo y también a todos los ismos antidemocráticos, que son muchos, porque sin democracia el ambiente se enrarece de forma tal que hasta los problemas materiales o cualquier cosa que se piense, se proyecte, se considere para la sociedad como plan, como perspectiva, como, repito, como modelo, como proyecto, lo que sea, como política pública, lo que sea, siempre le va a faltar una cuota de legitimidad, que es que la gente no está junto con eso, detrás de eso, por encima de eso, acompañando eso. Es decir, para mí la democracia es un requisito imprescindible para que los procesos sociales tengan sentido de legitimidad, tengan viabilidad, sean legítimos, por lo tanto esos sean reconocidos por la gente como propios. Y Cuba, para mí, el problema más grande que tiene es que necesita de la democracia para poder mantener un discurso de resistencia. Mi hermano, explícame, ¿qué hace falta en Cuba para que tengamos democracia? Yo creo que nosotros no vivimos en democracia porque la democracia no puede ser solo un enunciado, ¿entiendes? La gente tiene que ser de verdad soberano. Nosotros no somos diferentes a lo que el mundo propone. Tenemos cosas diferentes. En la forma tenemos hasta cosas que ya quisieran algunos en el mundo tener, ¿no? Cuando tú miras lo que está descrito en la democracia socialista cubana del 76, ahí habla de rendición de cuentas. A mí me parece que eso es imprescindible para la democracia. La democracia no puede ser solo en momento electoral. Por lo tanto, no basta con votar. Y eso no es un problema ahora. Rousseau, en el contrato social, se burlaba de Montesquieu cuando decía, que le gusta el modelo inglés, que dice eso, que él dice que es bueno y que es el modelo de la libertad, que es el modelo parlamentario inglés, monarquía parlamentaria, por cierto. Los ingleses son libres cada 4 años, decía Rousseau, porque ellos cada 4 años votan, enajenan su libertad en el voto y después no son libres hasta 4 años después cuando vuelvan a votar. Y eso es cierto. En el medio tiene que haber democracia porque la democracia no es solo un momento electoral, tampoco es un fin y tampoco solo un medio, tiene que ser todo eso. Un proceso, una participación constante, un modo de ver la vida, como mismo también la república, ¿no? Y por lo tanto nosotros aquí tenemos en la ley la rendición de cuentas, fundamental para que después que la gente vota, tener atado, controlar. ¿Entiendes? Lo que pasa es que cuando tú miras la experiencia cubana de 40 años... No, y cuando te dicen control, te arrebatan. No, pero además la rendición de cuentas ha sido un tipo de asamblea que ha durado media hora, con algunas excepciones que no son importantes, para que la gente se vaya rápido a ver la novela. Eso lo han informado todas las investigaciones. Tenemos otra cosa, la revocación de mandato. Sin revocación, Eloy, no hay democracia, porque después que yo te elijo, yo tengo que poder quitarte. ¿Por qué? Porque si no, tú haces con mi derecho, con mi libertad, con la que te puse en tus manos, una porción de ella, lo que te da la gana, ¿no? Entonces, es muy importante, más todavía cuando nosotros no tenemos aquí un mandato imperativo, sino una pura representación política. Esa es una de las partes menos democráticas de nuestro modelo, es que aquí nunca ha habido mandato imperativo. Si nosotros nunca le podemos decir a los diputados qué hacer, ni menos a los delegados municipales, a nadie. Los podemos revocar, pero nunca los revocamos. En Cuba revocamos a los que se van del país, a los que traicionan, a los que caen presos. Eso no es revocación. Estamos hablando de revocación política, a práctica. Los que son tronados. Exacto. A eso quién lo revoca. Exacto, no. El problema está en que en Cuba se truena a gente que son electos. Y si usted es electo no puede ser tronado. El tronado es solamente el que es designado.
Incluso ahí tiene que haber transparencia. ¿Pero que quién haya define los democracia. tronos? ¿Los Pero, demócratas? La burocracia te dice, a este lo eliminaron, pero a mí hay gente que me han dicho, oye, tronaron a fulano. Y dice, fulano no puede tronar si es presidente de una asamblea provincial. Eso ha pasado aquí en La Habana. Se nos han desaparecido el mapa por lo menos 3 presidentes provinciales seguidos. En Matanza hubo un caso también. ¿Y esos dónde están? No. Y yo siempre le digo, no. Yo no sé, hasta que no se diga que lo revocaron. No, él sigue en el cargo. Pero nosotros hemos violado nuestra propia constitución, jugamos con ella políticamente, no nos parecía viable, pero eso se mantiene. Ese artículo, el antiguo artículo 68, que después vino toda la polémica con el otro 68, pero el 68 era ese. Original. Era la democracia socialista. Ahora se mantiene, está ahí todavía. Pero cuando tú miras eso y tú dices, bueno, pero con eso basta. No, hace falta la democracia material. Que nosotros seamos los soberanos de verdad. Para eso los mandatarios, esos que tienen nuestro mandato, no pueden tener más poder que nosotros, Eloy. Esa es la democracia en la que yo creo. Podrá parecer un sueño, un muñequito, la tierra, los sueños de la compañera camarada que está aquí. Esa camarada está dura. Pero yo no veía eso de que se acabó el periodo especial. Esa es la única democracia que yo me como. La democracia donde cuando alguien diga, ahí viene el mandatario, la gente dice, el pobre, ¿qué más mandato tiene? Y ahí viene el mandante, ahí párate y ponte en firme, que somos nosotros. Pero en el mundo, cuando tú dices, viene el mandatario o el primer mandatario, pones una alfombra roja y viene un Mercedes-Benz o algo mejor. ¿Y ese quién es? ¿Quién es ese? Que va a estar 4, 5, 6 años en el poder. Y que lo que tiene es una autoridad específica que nosotros le hemos dado. Porque ahí es donde está el problema. En la democracia, el pueblo no puede perder la soberanía. Por eso la soberanía, originalmente en democracia, no se puede enajenar, no se puede dividir, no se puede transferir. ¿Entiendes? Y nosotros todo eso se nos ha olvidado por el camino. Ya, Pipo, se acabó lo que se haga. Vamos, que ahorita nos cogen en cana nosotros, nada más que hasta las paredes. Y los helechos.